Bueno, ok, primero pues quiero pedirle excusas por no haber podido iniciar ayer como estaba en la programación. Como le había mandado la razón con el monitor, hice parte de la comisión de docentes y de la parte administrativa de la universidad que atendió una visita de unos pares del Ministerio de Educación en la solicitud de un programa nuevo, de una carrera nueva que se llama Investigación Criminal y Ciencias Forenses. ¿Ok? Entonces, por eso nos habían dicho que no diéramos clase ayer ni hoy, sino comenzáramos el lunes, pero como hoy terminamos un poco antes de lo previsto, entonces por eso estamos viendo la clase de hoy. Le escribí a May en la tarde que la clase de ayer, pues yo inicialmente ayer le dije que podíamos reponer estas dos clases los dos sábados siguientes, no mañana, sino el 5 y el 12, pero ya que es solo una clase que tendría que reponer, pues la idea sería evitar reponerla un sábado para que si de pronto alguno por problemas laborales no pueda asistir a la clase, aunque la clase queda grabada, pues que iba a entonces hacer la reposición de ese tiempo de la clase en la próxima semana. Entonces yo le decía que por 4 días la reponemos media horita por día, ¿sí? Es decir que digamos que de lunes a jueves no empezamos a las 6, sino que empezamos a las 5:30. Media horita antes y así reponemos esa clase. ¿Les parece? Sí, profe, De estoy esa bien. forma, terminaríamos el módulo el 23 de septiembre como está programado. ¿Ok? Ok, profe. No tendríamos ninguna variación en cuanto a las fechas. Bueno, no sé si vieron ya el documento de, digamos, del protocolo de las clases, donde aparece pues el link, el ID, la contraseña para la sesión de esta por Zoom y las fechas de los exámenes y los porcentajes. El primer parcial está programado para el día 9 de septiembre. El 9 de septiembre me podrían confirmar si que es un miércoles, me parece. Sí, profesor 9. Sí, señor. Es un miércoles. Ok. Bueno. La segunda nota la voy a tomar de un trabajo que ustedes van a hacer. Y el trabajo va a constituir en elaborar una sociedad. El documento de constitución de una sociedad. Ya ahorita voy a decir cuáles son las sociedades y cuántas personas por cada una. ¿Ok? Cada uno me va a entregar, bueno, digamos, en lista tengo 43, de esos más o menos son como unos 30 que asistieron hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 29 personas en la asistencia de hoy. May me dice que son 33. 32, teniendo en cuenta que el compañero ya no está, el que se equivocó. Ok. Listo. Entonces, si son 32, si dividimos 32 entre 6, ¿cuánto da? De a 5. 5 algo, ¿cierto? María 5:33 periodo. Lady Da. Bueno, serían A entonces 5:30. 4 que trabajaran
de a 5 personas por 4 tipos de sociedades y las otras 2 la trabajaran 6 personas para que así tuviéramos 32. El trabajo está hablando es individual, ¿cierto? No es Sí, es por grupo. individual. Es individual. Lo que va a ser, digamos, en grupo sería la explicación, la exposición que haríamos sobre ese tipo societario. ¿Ok? Profe, es decir, uno hace el trabajo y lo manda uno solo y entonces uno se tiene que unir a un grupo ¿para qué? ¿Para exponerlo? Ya explico. Bueno, entonces, las 6 sociedades serían las siguientes. Voy a escribirlas por aquí por el chat de Zoom. Bueno, ahí están las fechas. La primera sería la sociedad colectiva, que sería el jueves 10 de septiembre. La segunda sería la sociedad en comandita simple el viernes 11 de septiembre. La tercera, la sociedad en comandita por acciones el lunes 14 de septiembre, perdón. La cuarta, la sociedad de responsabilidad limitada el martes 15 de septiembre. La quinta, la sociedad anónima el miércoles 16 de septiembre. Y la sexta, la sociedad por acciones simplificadas, que ustedes la conocen como SAS, el jueves 17 de septiembre. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Y aquí necesito que May me ayude.
5 personas que trabajan en la sociedad colectiva. 5 personas que trabajan en la sociedad en comandita simple. 5 personas que trabajan en la sociedad en comandita por acciones. Y 5 personas que trabajan en la sociedad de responsabilidad limitada. 6 personas que trabajan en la sociedad anónima y 6 personas que trabajan en la sociedad por acciones simplificadas. ¿Ok? Cada uno va a hacer su respectivo trabajo. El trabajo yo no le voy a exigir que venga con normas APA, ni con normas ICONTE, ni nada de eso, pero que tenga lo básico de un trabajo. Una portada, una tabla de contenido, una introducción, unos objetivos, el tema, las conclusiones que ustedes llegan en el trabajo, después de haber realizado el trabajo, y la bibliografía o cibergrafía. Cuando van a desarrollar el tema, no es que van a copiar los artículos del código y pegarlos. Pueden copiarlos, pero tienen que desarrollar la idea, ¿sí? Para todas las sociedades. Este trabajo va a venir en 2 versiones, en español y en inglés. Hay un traductor bueno que se llama El Mundo, elmundo.es. Ahí en ese traductor pueden traducir el trabajo. No quiero un abstract. El abstract es un resumen, en inglés no. La traducción literal, todo el trabajo, ¿ok? ¿Para qué les pongo eso? Yo sé que eso no los va a hacer bilingües a ustedes, pero por lo menos al hacer el ejercicio de ustedes traducir del español al inglés, por lo menos van a ir aprendiendo algún lenguaje o algunas palabras técnicas del derecho. Creo que ya ustedes vieron inglés, ¿verdad? Aquí en el pensum Sí, de señor. derecho. Sí, señor, en tercero. Señor, Yo sé que Yes. seguramente no salieron bilingües, ¿sí? Pero me imagino que en la formación que recibieron en la cátedra de inglés, pues no se, digamos por el tiempo, no se pudo haber estudiado algún lenguaje técnico, algunas palabras que se utilizan para derecho, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre trato, en lo posible, de que hagan la traducción de los trabajos. No les estoy diciendo que cuando vayamos aquí a hacer la socialización de ese trabajo, esa exposición, ustedes van a hacer la exposición en inglés de lo que le corresponda explicar. Ahora, si alguno quiere chicanear haciendo parte de su exposición en inglés, pues no hay problema. ¿Ok? Entonces, dime, Carlos. No, no, doctor, continúe, disculpe, le estaba diciendo que sí, que yes. Yes, of course. Entonces, ustedes hacen el trabajo individual y en grupo, o sea, esas 5 personas que hicieron la sociedad colectiva se van a repartir la exposición y voy a decir, bueno, esta persona habla tal cosa de las sociedades colectivas o tales y tales artículos, esta otra así, ¿ok? Lo hacen ustedes directamente. Ahora, si es difícil que ustedes se pongan de acuerdo, y eso me daré cuenta la próxima clase, si se pudieron poner de acuerdo para hacer los grupos. Pero si yo veo que es más fácil, no sé si ustedes han escuchado, o los que hayan ido, en Leticia, en el Amazonas, hay una isla que se llama la Isla de los Micos. Entonces ya esos micos están entrenados y la gente se toma selfies con los micos. Si yo veo que es más fácil tomarse una selfie con 10 micos a que se pongan ustedes de acuerdo quiénes van a trabajar un tema, entonces yo en la próxima clase, democráticamente yo digo, fulano, sutano, mengano, van a trabajar la sociedad colectiva. Pedro, María, Juan van a trabajar la sociedad en comandita simple, ¿ok? Voy a darle la oportunidad de que ustedes directamente traten de decir, bueno, vamos a trabajar este tema. Ahora, con colocarles esa exposición en conjunto, yo no estoy diciéndoles o promoviendo que rompan el aislamiento. Bueno, ahorita es el aislamiento selectivo, ¿no? El inteligente. Entonces, no estoy diciendo que vayan y se reúnan. Pueden hacerlo de forma virtual, de hacer la visita virtual, ¿ok? Aunque yo sé que de pronto falta el que me diga, es que están permitidas las aglomeraciones hasta 50 personas. Entonces,
hacen el trabajo y me lo van a entregar por correo. El trabajo me lo van a enviar al siguiente correo. Y me lo van a enviar el día antes de la exposición. lflariosmar@gmail.com. La primera letra es una L de Luis. Entonces, me lo van a enviar el día antes de la exposición. Entonces, los que le toca el jueves 10, me lo envían el día antes, el miércoles 9. ¿Alguna Profesor, pregunta sobre esto? sí, nosotros le enviamos el trabajo escrito, pero también es necesario enviar la presentación o esa no. No, la presentación no, solo el trabajo. Ok, La gracias. presentación la van a hacer aquí en PowerPoint, pueden hacerla en PowerPoint o en Prezi, como quieran, en cualquiera de esas aplicaciones, y aquí lo comparten la pantalla y hacen. Ahora, si quieren utilizar, no sé, una presentación en Prezi o en PowerPoint, si de pronto quieren hacer un video, ¿sí? Pueden hacer, digamos, la dinámica que quieran. ¿Ok? Frente a eso no tengo ningún inconveniente. El primer parcial va a ser el miércoles 9. Ese primer parcial va a ser escrito por el aula virtual. Nos conectamos a la clase igual a las 6. Yo paso lista, doy las instrucciones del examen y habilito para que a las 6:30 empiece ese día el parcial en la plataforma. ¿Ok? Van a ser entre 10 y 20 preguntas. En los parciales hago preguntas con varias alternativas, ¿sí? O varios tipos de preguntas. Coloco preguntas de falso verdadero, preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas y preguntas tipo IFES o examen de estado. Bueno, las del tipo IFES no lo permite la plataforma, es muy complejo, pero la plataforma sí me permite hacer preguntas de opción múltiple, de falso verdadero y preguntas abiertas. ¿Alguna pregunta sobre el parcial? Doctor, qué pena, lo que pasa es que me dispensa si es que no le alcancé a comprender muy bien porque es que tengo problemas en el audio y se escucha como distorsionado. Es decir, que en el momento de presentar el parcial se va a presentar a través de la plataforma Moodle, ¿sí? Ajá. Ok, y se presenta, ¿qué fecha? Es que no alcancé a 9. escucharlo. El 9 de septiembre. Sí, es un miércoles. Ok, ok, doctor, muchísimas gracias. Igual nos conectamos para la clase normal. Paso lista, Ah, ok. doy las instrucciones y ahí a las 6:30 se habilitan en el aula virtual. Terminan el Ok, doctor, examen, muchas. volvemos a conectarnos, socializo las preguntas, doy las respuestas, ¿sí? Antes de terminar la clase. Ok, doctor, muchísimas gracias. Supongo que ya han hecho exámenes por el aula virtual. Sí, sí, señor. Ok. Bueno, el examen final lo tenemos el 22 de septiembre. Para el examen final, la misma recomendación. Va a ser por la plataforma, por el aula virtual, el mismo tipo de preguntas, el mismo número de preguntas. Lo que va a cambiar es el porcentaje. El primer parcial vale el 30% y el examen final vale el 40%. La exposición y el trabajo valen el 30% de la segunda nota. Vamos a hacer un taller y ese taller pues lo pueden usar como un comodín para aumentar la nota. También tengo en cuenta la participación en clase. Normalmente, bueno, solía hacerlo en las clases presenciales, pero de pronto podría retomarlo con ustedes que no son un grupo tan grande. A mí me gusta que ustedes lean.
Algunos de los que está acá no le trama mucho la lectura. Todos son lectores. Regular. Con ese silencio abrumador, Sí, supongo. sí nos gusta la lectura, doctor, claro. Claro que nos gusta la lectura. Total, doctor. Bueno, Sí porque nos van a gusta la tener una lectura. tarea. Para El todos. tema de pronto es que si es muy largo, es el tiempo ahorita los que estamos trabajando. Tranquilo, compa. Es simplemente porque yo sé que hay gente que no le gusta leer. Van a tener una actividad empezando por este fin de semana. Van a leerse la prensa, los periódicos. Pues los principales periódicos, El Tiempo, El Espectador, ¿sí? Pueden leer Portafolio. Y vamos a leer columnas, no es las noticias, las columnas de opinión, ¿ok? Sí me hago entender. No es que van a ver los titulares, la primera plana, lo que dice el periódico, no. Van a leer la editorial, lo que dicen los columnistas, esas columnas de opinión, donde entonces viene el señor Pepito Pérez y dice un artículo, escribe un artículo, tal, y dice tal cosa, ¿ok? Entonces aquí la socializamos el lunes, las columnas del domingo anterior. O sea que para este lunes, para la segunda clase, ustedes ya debieron leer este domingo El Tiempo, El Espectador, Portafolio, ¿sí? Semana. Y hablamos de las columnas de opinión que guardan relación con la materia. Eso hace parte de este proceso formativo. No les voy a decir que lean la del columnista Pepito Pérez, la del fulanito, la de sultanito, la de menganito, no. Lean las que ustedes quieran. ¿Ok? Pero vamos a mirar acá las que tienen o guardan relación con la materia. Entonces, en este momento, yo sé que el domingo va a haber muchísimas columnas en todos los periódicos sobre la reactivación económica que se viene y guarda relación con esta materia. ¿Sí? ¿Sí me captan la idea? Sí, señor. Señor. Entonces, nos vamos a leer el domingo esas columnas y aquí el lunes las analizamos desde la cátedra que estamos viendo. ¿Ok? Hay que leer de todo. De pronto Luis Eduardo pensaba que les iba a mandar a leer a esta altura sentencias de 40 o 60 páginas, ¿sí o no? Tal cual, mi doctor. Yo no sé por qué los magistrados de las altas cortes de nosotros tienen que hablar tanta paja en una sentencia. Si uno analiza de otros países como por ejemplo España, una sentencia de las altas cortes de allá son cortas, o sea, 5 o menos de 10 páginas. No hablan tanta cháchara. Entonces, si uno mira las 40 o 50 hojas que dura, que tiene aquí una sentencia de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional, la ratio decidendi es muy sencillita, o sea, es algo muy concreto, ¿sí? El tema, la razón de la decisión, la ratio decidendi, me imagino que ustedes vieron eso. No le estoy hablando en latín, ni de pobre, estoy hablando en mandarín. Ustedes ya sabrán sacar una ratio decidendi, sacar una línea jurisprudencial. Eso lo aprende uno por allá en segundo semestre. Entonces, el resto es puro obiter dicta. ¿Sí? Puras cosas que se van, digamos, como tangenciales al tema de lo que se está analizando. Pero no es que sea el caso concreto como tal. Entonces, eso es lo que a veces hace fastidioso leer una sentencia de las que dictan nuestras cortes. Pero tranquilo, Luis Eduardo, que no es este tipo de sentencia. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a las notas? No, señor, minutos. Ok. Bueno, esta materia sociedades, o la mayoría de estas sociedades que yo les acabo de escribir son sociedades. Primero, todas estas 6 sociedades son mercantiles o comerciales. Si digo comercial o mercantil, son sinónimos. ¿Ok? Estas sociedades mercantiles, las 5 primeras se encuentran
en el Código de Comercio. Vamos a utilizar a partir del lunes el Código de Comercio constantemente. O sea, es necesario que ustedes lo utilicen. Voy a habilitar en el aula virtual, este fin de semana, voy a habilitar una URL para que las personas que no tengan el código puedan hacer clic y de una vez abran la página del Senado donde van a tener acceso al Código de Comercio. Yo no les recomiendo que compren esos códigos de a 5.000 o 10.000. Les recomiendo mejor utilizar la versión de Legis. No porque le vaya a hacer publicidad, por aquí alguien me dijo que trabajaba en Legis, ¿no? No porque vaya a hacer la publicidad a ellos, no trabajo para ellos ni nada de eso, sino que ellos tienen una versión. ¿Quién fue la que me dijo que trabajaba aquí en Legis? Ya se desconectó. Angie. Angie No, Patiño. profesor Patiño. Angie, pero no la veo. Bueno, ella está conectada, pero no está ahí disponible. Bueno, yo sé que tienen una versión que tiene la pasta, el color es azul clarito. Y esa versión vale como 32.000, 35.000 pesos. Está entre 35.000 y 40.000 pesos más o menos. Entonces, esa es, digamos, una forma de adquirir unos buenos códigos que les van a servir. Esa. ¿Cuánto le costó? No me acuerdo por que nos la consiga la compañera, pero creo que son 35.000 pesos, creo. Sí, más o menos está en eso, entre 35 y 40. Entonces, ese código lo recomiendo, es bueno. Porque esos baratos de a 5.000 o 10.000 a veces están mal. Están mal porque se equivocan en algunas palabras. Y entonces cambia todo el sentido de lo que se está diciendo. Entonces, imagínense usted haciendo una exposición y leyendo un término que está ahí mal escrito, ¿sí? Mal digitado. O ante un juez, ya uno como abogado. Hay un artículo por allá en el 600 y pico del código ese que les digo barato, donde habla de los títulos valores y habla que el cheque que sea librado significa que sea girado, o sea que el tenedor de la cuenta corriente giró un cheque, entonces dice librado, que haya librado, y en esa versión dice liberado, o sea, le adicionaron una letra, pero adicionarle esa letra le cambia todo el sentido al artículo. Entonces, por eso recomiendo de no comprar esas versiones económicas. Si no tienen la disponibilidad de comprar de pronto esos códigos, los códigos Ledger también son buenos, pero son un poco más costosos porque los Ledger vienen comentados. Y en estos códigos les va a servir, se van a ir armando su pequeña biblioteca, y los que no tengan esa disponibilidad de recursos para comprarlo, pues pueden acceder a la versión digital, que la versión digital está bien, no tiene ninguna equivocación de redacción. A mí lo que me interesa es que no tengan una versión que tenga errores de digitación y que tenga algunas palabras de pronto mal escritas. Eso es lo que a mí me interesa, ¿ok? No le hago publicidad ninguna, pero esa que mostró ahorita el monitor, esos códigos me parecen que son asequibles para los estudiantes. Entonces, estas 5 sociedades están en el Código de Comercio, el cual vamos a utilizar a partir del día lunes. De la página del artículo 98 en adelante, hasta el 400 y pico, está el libro de las sociedades. Los códigos están divididos por libros, ¿sí? El primer libro es lo que ustedes vieron el módulo pasado en Derecho Comercial, que es el comerciante y los asuntos de comercio. El libro segundo, que es este que vamos a estudiar en esta clase, que se llama Sociedades.
Y las sociedades por acciones simplificadas no están en el código. Es la ley 1258 del 5 de diciembre de 2008. La 1258 del 2008 son las SAS. Ahora, de una vez les digo, me anticipo. Supongo que ustedes han visto que la mayoría de las sociedades que se constituyen ahora son SAS. A todo el mundo le van a recomendar, haga una SAS, haga una SAS, haga una SAS. ¿Ok? Es lo que está de moda. La SAS se introdujo por un concepto que emitió en su momento el Instituto Colombiano de Derecho Comercial y el Procesal. Emitieron pues un concepto sobre cómo podía ser la normativa para ese tipo de sociedad. Pero Francisco Reyes Villamizar, el anterior superintendente de sociedades, no fue el que se inventó este tipo de figura. Que él la adaptó al modelo colombiano es otra cosa. Pero esta figura viene de Europa, muy utilizada en países como Francia, España, Inglaterra, donde existe también este tipo de sociedades y fue adaptada al modelo colombiano. ¿Ok? Las otras 5 están en el Código de Comercio. Entonces, las que vamos a ver están en estas dos normas, en el Código y en esta ley 1258. ¿Alguna pregunta? Otra cosa. Todos los días voy a poner un foro en el aula. El foro debe ser respondido ahí en el aula. La clase termina a las 8. Si a las 8 no lo terminaron, tranquilos. Tienen el resto de la noche para responder las preguntas que coloco en el foro. Puedo colocar 2, 3 o 4 preguntas. Y ustedes los responden ahí mismo. Si han utilizado, me imagino, foros anteriormente. ¿Saben cómo responder un foro? Sí, señor. Sí hemos participado. Bueno, cuando uno entra ahí al foro, le da añadir tema y escribe y listo, y se envía. Es así sencillito. Para los que de pronto no tengan mucha familiaridad con estos foros en el aula virtual. En algunas sesiones voy a colocar algunas ayudas, como algunos videos, algunos artículos o diapositivas, ¿sí? Entonces, para que constantemente revisen el aula virtual. ¿Alguien pudo acceder a las preguntas del foro de hoy? Sí, señor, yo ya entré e inclusive a los compañeros ya les puse la observación para que entren al foro y les coloqué las preguntas. ¿Qué dice la pregunta número 1? ¿Qué es una sociedad? Mercantil. Exacto. Porque de pronto, una sociedad no lo llevan necesariamente al ámbito del derecho. Y entonces se van por las ramas a hablar de otras cosas. ¿Sí? Entonces ustedes pueden consultar, está en Google, el código, sus apuntes. De pronto en Derecho Comercial vieron algo así muy rápido por encimita de sociedades, de qué tipo de sociedades. Y ustedes contestan esa primera pregunta. Considero que las sociedades comerciales o sociedades mercantiles son tal cosa. Y la pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta 2? ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad mercantil y una sociedad civil? Ok. Cuando hablo ahí de la sociedad civil, no me refiero a nada de conflictos ni nada de esas cosas. Me refiero a aquellas sociedades que no están reguladas por el Código de Comercio, sino por el Código Civil. O sea, que no tienen una finalidad de lucro. Al final hay una diferencia muy pequeña entre
digamos, la mayoría de los contratos que tienen los comerciantes versus los que tienen las personas que no ejercen el comercio, o el código de comercio y el código civil. Y es que cuando en un contrato las dos partes, ninguna de las dos partes tiene la calidad de comerciante, se va a regular por el código civil. Pero si alguna de las dos partes tiene la calidad de comerciante, se va a regular por el código de comercio. Entonces ya ahí vamos a hablar de que hay una actuación mercantil, aun cuando alguno de los dos sea comerciante. O sea, si digamos May no es comerciante, ¿cierto? Nada que ver con el comercio. Entonces May va y celebra una compraventa, me dijiste que trabajas en algo de deportes. No, pero yo también soy representante legal de una SAS. Ah, bueno, entonces pongamos es una empresa familiar y entonces yo soy el representante legal. Alex, digamos que Alex no sea comerciante y Alex compra un electrodoméstico, un televisor. Alex no es comerciante, pero quien le vendió el televisor sí es comerciante. Entonces ese contrato está regulado por las normas del Código de Comercio. Así Alex no sea comerciante, porque una de las dos partes es comerciante. Entonces, cuando hablamos que la sociedad sea civil, es cuando las personas se han reunido y se han asociado para una finalidad diferente a ejercer actos de comercio y tener utilidades. Por ejemplo, los clubes, las asociaciones, las corporaciones, las entidades sin ánimo de lucro, esas son sociedades civiles, donde no están persiguiendo una utilidad. Esa es la filosofía, eso es lo que dice la norma. Ahora, de pronto ustedes pensarán, bueno, sí, pero yo conozco de pronto que hay algunas fundaciones o algunas entidades sin ánimo de lucro que se arropan bajo esa figura para evitar que la DIAN les cobre impuestos y tal. Bueno, esa es otra película, ¿sí? Pero cuando hablamos de una sociedad que sea civil es porque no están, digamos, ellos como sociedad o ellos como ese conjunto de personas que se asoció teniendo como objeto realizar diferentes actividades que le generen un lucro. Esa sería una diferencia cuando hablamos de una sociedad que sea civil, como las corporaciones. ¿Dudas? No, señor. No hay dudas hasta acá. Frente a los dos puntos del foro. ¿Alguno ya lo contestó? Sí. ¿Qué contestaste? Doctor, ya contesté. ¿Qué contestaste? ¿Quién me dijo? ¿Oscar? Oscar, sí, señor. ¿Aló? En la 1. Señor. Sí, la pregunta de qué es una sociedad mercantil, pues para mí es una persona jurídica que tiene como fin, es decir, la finalidad de realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial, a la norma. Es lo que yo puse en el foro. Ok, ¿alguien más que me lea la respuesta de esa pregunta número 1 del foro? Profe, es una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial y esos están contemplados en el artículo 20 del Código de Comercio. Ahí están Ok, mencionados. y tienen presente que es una persona jurídica, ¿no? Sí, una persona ficticia, pero que está sujeto de derecho y está obligado también a cumplir. Y está por allá en el artículo 633 del Código Civil. Ah, bueno, eso no me acordaba. ¿Alguien más que me lea que respondió en la pregunta 1? Dice una persona jurídica originada cuando dos o más personas obligadas mediante un contrato con el fin de realizar actos de comercio
realizan, están obligados a realizar unos aportes para la conformación de esa sociedad. ¿Aló? Sí, sí, claro, te escuché. Escuchamos. Ok, ¿alguien más? Profe, entonces, ¿qué es una sociedad mercantil? Pues es una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos de comercio y estos van sujetos pues, al derecho comercial. La sociedad mercantil, pues obviamente esta posee carácter normativo y es donde existe la obligación de aplicación de ese aporte para lograr un fin económico. Ok. ¿Algún otro? ¿Quién me lee la respuesta número 2? Profe, yo coloqué en esa respuesta número 2 las sociedades comerciales, o sea, bueno, una de las diferencias, nada más coloqué una, que las sociedades comerciales se deben matricular en el registro mercantil y pues esto se hace ante las cámaras de comercio, mientras que las sociedades civiles no lo hacen. Bueno, sí, desde el 2005 más o menos se les impuso ya hace ratico la obligación de que también debían quedar en el registro de las cámaras de comercio. Antes el registro lo llevaban las alcaldías, pero más o menos a partir del 2005 se decidió de que debía que ser en las cámaras de comercio también, ¿ok? Listo, profe. Ok. ¿Quién más me lee la 2? Profe, pues decía que, pues como lo acaba de decir la compañera, la diferencia entre una sociedad mercantil y una sociedad civil, pues la naturaleza civil o comercial, pues se deduce según el objeto social. La principal diferencia entre una y otra es que las sociedades comerciales, pues estas se deben matricular en el registro mercantil, mientras que una sociedad civil no tiene esta posibilidad. Ok. May, respondiste el foro. No, señor, todavía no he respondido porque estoy con lo de la conformación de los grupos. Ok, bueno. Le iba a contestar ahora más tarde. Listo, tranquilo. Entonces, bueno, veo que ninguno ha leído todavía el artículo 98 del Código de Comercio. ¿Alguien me ayuda con la lectura del artículo 98 del Código de Comercio? Oscar Santana, doctor. Definición del contrato de sociedad, artículo 98. Por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en el trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Artículo 98. Ok. Entonces se dan cuenta lo que ustedes pues respondieron. No estoy diciendo que estaba tan mal, pero miren que aquí el artículo 98 nos define qué es una sociedad, ¿sí? Que es una sociedad mercantil. Entonces se unen, hacen unos aportes y esperan tener un lucro, tener unos ingresos. Esa prácticamente, digamos, es como la definición básica que nos da el Código de Comercio. Porque en las sociedades mercantiles es fundamental que al momento de las personas asociarse puedan realizar unos aportes. Si no hay unos aportes, pues va a ser difícil que cumplan la finalidad para la cual se asociaron o para la cual se unieron.
Entonces, cuando se unen, hacen unos aportes. Ahora, que la norma aquí, digamos, es amplia, da varias opciones. Dice, bueno, algunos pueden hacer unos aportes en dinero, ¿sí? Otros pueden hacer unos aportes en especie y otros pueden hacer unos aportes en industria. El aporte en industria es el aporte que se hace con trabajo, donde uno de las personas se compromete a desarrollar una actividad, ¿sí? En favor de esa sociedad, a generar un aporte con su conocimiento, con su trabajo. Eso es un aporte en industria. Y a diferencia del aporte en especie, el aporte en especie pues van a ser los bienes, sean bienes muebles o bienes inmuebles. Y el aporte en dinero, pues que es el aporte cash, lo que entregan, lo que efectivamente, como dirían los contadores, lo que entró en caja, lo que hay en caja al momento de asociarse, de constituirse como tal estos socios. Las sociedades como tal van a generar una persona diferente a quienes la integran. Entonces no va a ser lo mismo que Pedro, María y Juan sean los socios a que Pedro, María y Juan constituyeron una sociedad que se llame Sociedad X Limitada. Esa Sociedad X Limitada es diferente a Pedro, María y Juan, considerados como personas naturales. Entonces, esa persona jurídica va a necesitar de la representación de una persona natural. O sea, la persona jurídica como tal, ese ente ficticio, para poder desarrollar el objeto, la finalidad de la sociedad como tal, debe hacerlo a través de una persona natural que sea quien ejerza esa representación, todos esos actos. Después vamos a mirar más adelante que en algunas sociedades la representación es exclusiva de los socios y que en otras sociedades la representación es todo lo contrario, alguien que no sea socio. Eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos ya cada una de los tipos de sociedades que hablé anteriormente. Miraremos también que los socios o accionistas, como se va a hablar para los diferentes tipos de sociedades, van a ser esas personas naturales. Ahora, el socio o accionista también podría ser una persona jurídica. O sea, si varias personas jurídicas se asocian, pueden constituir una nueva, diferente a ellos. ¿Sí me comprenden? ¿O es un poco enredado lo que estoy diciendo? Está bien. No le comprendí, profesor. Ok. Bueno, entonces el día lunes continuamos con la clase. Espero que lean, aprovechen el fin de semana, lean las columnas como les mencioné y hablamos un poco de las columnas al iniciar la clase el día lunes y arrancamos con ya los temas que están en el contenido ahí en el aula virtual. ¿Ok? Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego, profe. Gracias, buenas noches. Buenas noches.